Bienvenidos. Desde este momento inicia nuestra transmisión online. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. A esta hora, desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional. Buenos días, soy el pastor Cristian Marín y qué bueno acompañarle esta mañana en el devocional. Quiero invitarle que escuche esta canción, Fuiste tú, de Santiago Benavides. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable. No se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú. Recordemos que es Dios el que nos hace recordar, el que nos hace ver con sus ojos la necesidad, la misericordia y la paz con que podemos ver el mundo de una manera diferente. Entonces, después de esta hermosa canción, quiero invitarle a usted que abra su Biblia en el libro del profeta Miqueas, el capítulo 6. Libro del profeta Miqueas, capítulo 6, y vamos a leer este texto. Dice así: escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo.
entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y María para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal, y reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar ahí donde usted se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Dios. Hoy nos acercamos a tu palabra, Señor, que es bendita, que es poderosa. Tu palabra, Señor Dios, que no vuelve vacía. Hoy estamos delante de tu presencia para adorarte, para poder bendecirte, para, Señor, saber que tú tienes una respuesta, una palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muéstranos a Cristo a través de este texto bíblico, y que cada persona a la que llegue, Señor, esta palabra y este mensaje pueda ser bendecida de una manera especial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. El tema que quiero hoy tratar tiene por título: Recuerda y escucha, pueblo mío. Recuerda y escucha, pueblo mío. Cuando dice la palabra de Dios, la primera palabra que aparece aquí: escuchen lo que dice el Señor. En medio de tantos problemas, tantas dificultades, en medio de tanto afán, en medio de el trajín de estos días, se nos ha olvidado escuchar la voz de Dios. Se nos ha olvidado escuchar que Dios en medio de la crisis, que Dios en medio de la tempestad está hablando. En medio de cada circunstancia Dios está hablando. Entonces, ¿qué quiere que escuchemos el Señor? Dice: levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Entonces, lo primero que debemos permitir y que debemos escuchar a Dios es que Dios quiere que nosotros clamemos, que nosotros estemos orando, que levantemos nuestra voz, que despertemos y empecemos a orar, a buscar, a decirle: Dios, este es mi caso, esta es mi situación, esto es lo que quiero que tú hagas en mi vida, lo que tú quieres que obres en mi vida. Entonces, cuando dice levántate, es una acción que nos llama a salir de nuestra comodidad. Y Dios, como pueblo de Dios, nos está incomodando en estos días, nos está incomodando a abrir otras fronteras, a motivar a la gente, a darle esperanza a la gente, a hablarle de esa salvación al Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es levantarnos y presentar el caso delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy aquí. Y sigue diciendo la palabra, dice: escuchen montañas la querella del Señor, presten atención firmes cimientos de la tierra, el Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito en contra de Israel. Entonces, Dios nos está invitando a que escuchemos, que Él quiere escucharnos, Él quiere que nosotros podamos orar. Pero entonces el siguiente versículo nos invita ¿a qué? A que nosotros podamos reconocer lo que Dios demanda de nosotros. Reconocer que tenemos que hacer también una pausa
para escuchar cuál es el pleito que Dios tiene con nosotros. Dice la palabra querella, significa pleito. ¿Cuál es el asunto que Dios tiene con nosotros? Muchos han preguntado estos días, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios ha permitido este tipo de cosas? Déjeme decirle que muchas veces Dios quiere hablar, Dios quiere manifestarse, pero por causa de nuestro pecado, por causa de no escuchar su voz, por causa de no escuchar su voluntad en nuestra vida, por esa causa muchas veces Dios entra en pleito con nosotros, entra en pleito con el mundo entero, entra en pleito con ese mundo que necesita a gritos al único Dios verdadero y que aún medio de la crisis muchas veces no quiere reconocer al Dios Todopoderoso, no quiere reconocer que se ha fallado, no quiere reconocer que se ha alejado de Dios, no quiere reconocer que somos tan inmunes, tan limitados, tan carentes de tantas cosas, que algo tan pequeño y tan mínimo nos está dañando, nos está, en pocas palabras, destruyendo. Y tal vez podríamos decir que el Señor entra en juicio en contra de nosotros y que no queremos escucharlo. Y en medio de tanta cosa puede ser que culpemos a Dios, culpamos al Señor, le culpamos porque de pronto está pasando esta situación, le culpamos porque ahora qué vamos a hacer con nuestro alimento, qué vamos a hacer con el mercado, qué vamos a hacer ahora con las necesidades que tenemos. Pero recordemos que la necesidad más grande es que escuchemos a Dios. Entonces, escuchemos la voz de Dios, atendamos a lo que Dios está diciendo. Atendamos a lo que Dios está diciendo a través de sus ministros, atendamos lo que Dios está diciendo a través de la naturaleza, atendamos lo que Dios está diciendo a través de cada circunstancia que se pueda presentar. Este es un tiempo de reconocer, de hablarle a Dios, sí, de presentar nuestro caso, pero también de escucharle atentamente, de permitir que Él hable a nuestra vida, de permitir que Él hable a nuestro corazón. Y me llama la atención porque en el versículo 3 hay algo de parte del corazón de Dios. Y hoy Dios quiere hacer esta pregunta. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Es una pregunta de Dios. ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios? Yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿qué le ha hecho Dios? ¿Qué cosa o de qué manera Dios le ha agraviado a usted? O más bien pensemos, ¿qué manera nosotros le hemos agraviado a Dios? ¿De qué manera le hemos ofendido a Dios? Dice Dios aquí, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. ¿En qué le he ofendido Dios? ¿En qué nos ha ofendido Dios como pueblo, como nación, como el planeta Tierra? ¿En qué nos ha ofendido Dios? Si tal vez se siente ofendido con Dios, es tiempo de escuchar lo que en verdad Él quiere. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de escuchar, es tiempo de andar en sus estatutos. Es tiempo de andar en sus mandamientos. Es tiempo de andar como anduvo Jesús. Recordemos que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Dice, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esta tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y a María para que te dirigieran. Entonces, dice aquí el texto, recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balaán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gigar y reconoce las hazañas redentoras del Señor. Entonces, primero dice, escucha. ¿Qué debemos escuchar? Que Dios quiere que nosotros clamemos, que nosotros podamos orar. Que nosotros, segundo, podamos escuchar su voz, podamos escuchar sus mandamientos, que podamos obedecer, lo que Dios nos dice. Y tercero, reconocer que posiblemente Dios no nos ha ofendido a nosotros y nosotros los que le hemos ofendido.
Entonces, primero dice, recuerda pueblo, y ahora, primero dice, perdón, escucha pueblo, y ahora dice, recuerda pueblo las hazañas que yo he hecho por ti. Entonces, en un tiempo de crisis, de angustia, de desespero, de desesperanza, entonces Dios quiere que nosotros recordemos sus hazañas. Recuerda lo que Dios hizo por usted. Recuerda que Dios un día le salvó. Recuerda que cuando nadie daba nada por usted, Dios le sustentó y le fortaleció. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerda que Dios es el que le ha llamado, Dios es el que le ha levantado, Dios es el que le ha hecho que podamos ver su mano poderosa, podamos ver sus prodigios. Entonces, es tiempo de recordar, y aquí en el texto, cuando Miqueas habla al pueblo, le está diciendo al pueblo que recuerde las maravillas de Dios. Entonces, es un tiempo de recordar lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho. Si usted dice, ¿de dónde voy a sacar comida para estos días? ¿De dónde voy a sustentar lo que tengo que sustentar? ¿De dónde voy a pagar las obligaciones que tengo? Déjeme decirle que usted como pueblo debe recordar lo que Dios ha hecho y que si un día lo sacó de esa necesidad, que si un día respondió a su necesidad, déjeme decirle que Dios lo va a volver a hacer. Entonces recordemos como pueblo que Dios es poderoso y que Dios va a hacer grandes maravillas entre nosotros porque ya las ha hecho, las hará y las volverá a hacer porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces, estos dos verbos que nos invitan ¿a qué? A escuchar y que nos invitan a recordar como pueblo. Como pueblo. Entonces, cuando escuchamos y recordamos, es necesario volver a acercarnos a Dios. Si usted se ha alejado de Dios, recuerde lo que Dios ha hecho y escúchelo. Si usted está en Dios, recuerde lo que Dios ha hecho y escúchelo y las palabras de esperanza y lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere decir. Entonces, el texto, el profeta sigue diciendo, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Posiblemente aquí hay unos interrogantes importantes, unos interrogantes interesantes y es cómo podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Y dice, ¿acaso son holocaustos? ¿Acaso son obras? ¿Acaso son sacrificios? ¿Acaso Dios se complacerá del Señor de miles de carnero o con 10,000 rollos de aceite? ¿Acaso podré ofrecer mi primogénito por mi delito al fruto de mis entrañas por mi pecado? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Sabe cuál es la manera de acercarnos a Dios? Como pueblo, como usted que quiere hacer parte del pueblo de Dios, la manera es escuchando y recordando. Escuchando la voz de Dios y recordando las maravillas que Dios ha hecho. Recordando que Dios ha sido bueno con usted. Recordando que Dios ha estado ahí. Que no solamente es sacrificio, no solamente es pasar en la iglesia. Ahora que la iglesia está cerrada más o menos por un mes, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra relación con Dios se va a romper? ¿Nuestra relación con Dios se va a desmoronar? ¿Qué va a pasar a partir de este momento que tal vez no podemos estar en la iglesia? ¿Vamos a pensar que Dios no nos escucha? ¿Vamos a pensar que Dios no está ahí porque no podemos venir al lugar? No. En este momento es cuando más vamos a demostrar que estamos cerca de Dios, que como hijos de Dios, que como pueblo de Dios, vamos a pararnos a orar, vamos a pararnos a buscar de Dios, vamos a buscar las maneras que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros vecinos conozcan al Señor.
Es hora de saber que la iglesia va más allá, que el pueblo de Dios va más allá de las puertas de un templo, de una catedral. Es tiempo de saber que hay muchos que necesitan una voz de esperanza, una voz de motivación al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué manera voy a buscar de Dios? No es con las obras, no es con todo lo que hacemos, es escuchando y recordando, escuchando la voz de Dios, sus mandatos, escuchando lo que Dios quiere que hagamos, escuchando su voluntad, pero también recordando como pueblo sus maravillas. Entonces, terminamos con esta idea. ¿Y sabe qué es buscar a Dios? ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere que escuchemos y que recordemos? Dice el versículo 8, ya se te ha declarado lo que es bueno. ¿Sabe qué es bueno? ¿Sabe qué es acercarse a Dios? ¿Sabe lo que usted tiene que escuchar y recordar, pueblo? Ya se te ha dicho lo que espera de ti el Señor. Primero, practicar la justicia. Entonces, lo que Dios quiere que escuchemos y que recordemos es que es necesario practicar la justicia. Y cuando hablamos de practicar la justicia, se refiere a mí, que debo ser justo, que debo proceder con lo que Dios quiere que haga, su buena voluntad, que Dios quiere que a través de su justicia podamos ser justos con otros, que podamos ser rectos, que podamos estar firmes en nuestra fe, que nuestra fe no desmaye, que practicar la justicia se refiere a hacer la voluntad de Dios, a hacer sus mandamientos, y es un requerimiento personal. Cada uno de nosotros debe hacer esa justicia, debe hacer esa justicia que Dios demanda, esa justicia que a Dios le agrada, esa justicia que es hacia el prójimo. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere que escuchemos y recordemos? Es que debemos practicar la justicia. Segundo, es que debemos amar la misericordia. En tiempos de crisis es donde en verdad demostramos como iglesia misericordia. Como pueblo mostramos la misericordia de Dios. Es como pueblo donde vamos a acercarnos a vendar las heridas de aquel que está herido, a lavar los pies de aquel que lo necesita, a ayudarle a aquel que no tiene. Si yo tengo, puedo ayudar con poco o con mucho, pero podamos mostrar la misericordia de Dios por aquel desvalido, por aquel que tiene menos que nosotros, por aquel que ha perdido tal vez es su trabajo. Debemos recordar que debemos amar la misericordia, porque Dios no solamente quiere que pensemos en nosotros, sino quiere que pensemos en los demás. Si practicar la justicia es pensar en mí, en la manera de proceder y en la manera de hacer las cosas para mí, hacer misericordia es pensar en el otro. Y por último, lo que Dios quiere que escuchemos y recordemos es que debemos humillarnos ante Dios. Dice aquí, y humillarte ante tu Dios. Debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, debemos clamar. Ahora que estamos en casa, oremos mucho más, oremos en familia, humillémonos delante de Dios, busquemos su voluntad. Hay algo interesante de todos los hombres de Dios que ha pasado durante la historia del pueblo de Dios, de la iglesia, y es que algo que hacían todos era que oraban, que se humillaban delante de Dios, que reconocían su condición delante de Dios. Entonces, este es el tiempo en donde nosotros debemos reconocer nuestra condición delante de Dios y humillarnos y recordar que Él es el único sabio, Él es el único poderoso, Él es el grande y Él es el que puede sostener nuestra vida. Y si no nos humillamos delante de Dios, vamos a ser humillados delante del hombre. Entonces humillémonos delante de Dios y podremos estar de frente con la cara arriba delante de los hombres y delante de las personas que están ahí. Entonces recuerda, ¿sabes qué debes recordar y sabes qué debes escuchar, pueblo de Dios? Es que debemos practicar la justicia,
debemos amar la misericordia y debemos humillarnos ante nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, seamos como Jesús. Imitemos a Jesús. Imitemos al Señor Jesucristo. Yo puedo ver a Jesús en la justicia, porque dice que Él, siendo tentado en todo, no pecó. Fue justo, hizo la voluntad de su Padre. Jesús, en medio de su vida, fue misericordioso, tuvo misericordia de los rechazados, de los vulnerables, de los apartados de la sociedad, tuvo misericordia. Y tercero, es que se humillaba ante su Dios, ante su Padre. Y debemos mostrar el ejemplo de Cristo a través de nuestra vida. Debemos mostrar a Cristo a través de nuestra manera de vivir. Y aquí, en medio de la crisis, en medio del problema, de la dificultad, es donde vamos a encontrar la oportunidad, ¿sabe de qué? De poder ser como Cristo, de mostrar el Evangelio. Entonces, recuerda y escucha, pueblo mío, Dios quiere que puedas hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Amén. Entonces yo le invito a que podamos reflexionar sobre nuestro proceder. Podamos reflexionar sobre como pueblo qué estamos haciendo. Muchos de nosotros estos días nos atrevemos a decir, es que es un juicio de Dios en contra del pecado del mundo. Pero como pueblo, yo te pregunto, como pueblo, ¿estamos amando la justicia? ¿Estamos amando la misericordia? ¿Y estamos amando a Dios al humillarnos? Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de reconocer lo mal que hemos hecho. Es tiempo de, como pueblo, reconocer que necesitamos levantarnos y recordar y escuchar las maravillas de Dios y sus mandamientos y lo que Dios quiere hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te alabo y te bendigo, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Eres digno de ser alabado, Dios. Señor, perdóname, Señor, y perdónanos si como pueblo tuyo, Dios, no hemos sido justos, si no hemos practicado la justicia, si no hemos amado la misericordia y si nos hemos olvidado de humillarnos, de estar delante de tu presencia, Dios. Te pido, Señor, que nos inquietes. Inquieta, Señor, al que es pueblo y al que no es pueblo, Señor. Inquieta a aquellos, Dios, que por algunas circunstancias se han alejado de tu pueblo, porque tal vez no han encontrado esa justicia, no encontraron esa misericordia, no encontraron un pueblo humillado. Pero, Señor, si estas circunstancias, si este virus, si esta pandemia mundial, Señor, hace que nos humillemos delante de ti, hace que podamos amar a los demás y podamos amar misericordia, si hace que podamos ser justos y practicar la justicia y ser mejores seres humanos, habrá valido la pena y se habrá cumplido aquello que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Jesús, escucha y recuerda, pueblo mío, lo que debes hacer. Y ya sabes lo que debes hacer, y lo bueno es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. En el nombre de Jesús nos humillamos. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Ayúdanos a caminar en tu justicia que fue dada en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a amar a aquellos vulnerables, a aquellos que más lo necesitan, a mostrar tu misericordia, a poder perdonar, a poder reconciliarnos, Dios. Y Jesús, Señor, enséñanos, Dios, a humillarnos, a orar, a buscar del Padre Celestial como tú lo hacías cuando fuiste hombre, Señor. Motívanos, Espíritu Santo, a ser como tú y a ser un pueblo, Dios, que se levante, que escucha, Señor, y recuerda que tú eres poderoso y que tus maravillas son sin igual. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén.
y amén. Recuerde, busque de Dios, que la mano poderosa de Dios esté sobre usted. Vuelva a Dios, recuerde lo que Dios ha hecho por usted y escuche lo que Dios está hablando en este tiempo. Dios le bendiga, estaremos orando y buscando cada día más y más de Dios, porque la iglesia no se detiene, tal vez los lugares sí, pero la iglesia sigue avanzando en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Para oración, comunícate con nuestra línea 24/7 al WhatsApp 310-796-7203. Síguenos en Facebook y YouTube, Canal de Victoria, o por la señal de Colcable, Canal 123.